Ya, último. Ya. Tenemos este valor y este new es nuestra relación de de mezcla. Ya. Ahora, este valorcito depende de si es succión o si es a presión. En caso de que esa succión nos da ya un valor directo, que es una constante dimensional, este valor es de 1.5 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Y en caso de que esa presión, lo que es nuestro caso, nos da otra relación. ¿Ya? Y esta relación depende de un J. Ahora J es igual a nuestra relación de mezclas por la longitud reducida por la velocidad del aire al cuadrado y todo esto sobre el diámetro. ¿Ya? Directamente ya podemos calcular nuestro J. Ya, nos conviene mejor ponerlo en las longitudes que teníamos antes. Entonces va a ser 15. Esto es 102. La velocidad del aire nos daba en 11.42. Y el diámetro nos salió... Aquí está el diámetro. 0.185 metros. Ya, y con eso ya tendríamos esta longitud. Ahora nos vamos a la tabla 5.5. Ya. En esta tabla punto 5 hay la relación que necesitamos nosotros dependiendo de este J. Ya. Y esto ya depende de cuánto, qué valor es. Si se dan cuenta es un valor grande. Y esto lo vamos a entrar con un J. Ya. Ese J es este J que hemos calculado dividido entre 10 elevado a las 6. Ya nos va a dar un valor de 1. ¿Ya? Entonces ese valor estaría aproximadamente entre 0 y 20. Algo no cuadra. Ya. 0. Ya. Si se dan cuenta, este valor es muy aproximado a 0. Ya por esa razón tendríamos que interpolarlo. Ya alguien que quiera ganarse puntitos lo puede interpolar entre estos dos valores. Alguien.
0,27 es el oxi. 0.27 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Sí. Ya. Tu nombre, anotaré cuál es tu nombre. Choque Vallejos. Ya. Gracias. Ya, 0. ¿Cuánto me dijiste? 0. 27. Ya. Por 10 elevado a la menos 7. Ya, si se dan cuenta, esto más que todo depende del diámetro. Ya, mientras más reducido sea el diámetro, esto va a ir creciendo más. Y ahí también depende de la longitud reducida. Mientras más longitud queramos transportar, eso también va a tender a subir. Entonces, con eso ya podríamos calcular este valor lambda, que es la resistencia de los ductos. ¿Ya? Ahora lo que sigue es calcular esta presión para la elevación. ¿Ya? Y eso se calcula con la altura que debemos elevar, que es igual a H por, esto es la densidad del aire en el trayecto de ascenso-descenso. Ya, este valor es del aire. Ya, entonces, idealmente, en ascenso y descenso debería tener la misma densidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que conocemos como la densidad del aire normalmente. Todo esto multiplicado por nu. ¿Dónde está nu? Y dividido entre 10 a la 4. Ya, esto es para convertirlo en bares, creo. Entonces, ya tendríamos el peso específico, la altura tenemos y nu, y ya podríamos calcular lo que es esta presión. Entonces, tendríamos la presión es igual a la altura, 20 metros de elevación, por el peso específico que nosotros elegimos aquí, que es de 1.8. Por la relación de mezclas de 15, todo esto dividido entre 10 a la 4. Todo esto nos va a dar en bar. ¿Ya? 0.54 bar de más para elevar el material. Ya posteriormente a eso tendríamos ya todo para calcular esto. Vamos a copiarlo. Ya. Ya pondremos aquí los valores. Este lambda es igual a 405 por 10 a la 9. La longitud reducida es 102. La velocidad del aire. La velocidad del aire es 11.42. Y el diámetro es 0.185 aproximadamente. Todo esto nos va a salir en bares. Y ya tendríamos la presión que necesitamos.
Ya es una presión mayor a la presión atmosférica, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, para calcular la potencia, necesitamos algunos valores más de presión. Peso G, ya. Ahora sí. Ya hemos puesto aquí potencia. Sí. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Esta presión G nos va a ayudar a calcular lo que es la potencia. Es como una presión de trabajo, más o menos. Entonces, ¿cómo calculamos esta presión de trabajo? Esto es un factor de pérdidas por la presión que nosotros hemos calculado en el caso específico del soplador, cuando estamos hablando de ventilador. Eso lo tenemos que sumar a unas pérdidas más que puede existir por la presión. ¿Ya? Ahora, estas pérdidas de presión, hay valores aquí ya aproximados. Esto depende de la instalación ya posiblemente por el dosificador o simplemente en la entrada, en la salida, en la parte del ciclón puede haber también pérdidas y tenemos que tomar en cuenta en esta parte también. Ya en las instalaciones a presión nos da un valor de 0.3 bar. ¿Ya? Ahora, este valor epsilon, el valor epsilon es un coeficiente, depende también de si es presión o succión. En nuestro caso es presión y las pérdidas de presión vamos a tomar en cuenta como 1.2. Todo esto está en el texto, estos valores. ¿Ya? Y con eso nosotros tendríamos esta presión para diseñar. ¿Ya? Se dan cuenta, ahora sí es mucho más de lo que hemos visto que es mucho más de lo que es la presión atmosférica. Ya la presión atmosférica es un bar. Ahora, ¿qué continuamos? Ya, ahora sí podemos calcular lo que es la potencia. No había estado grabando esta clase. Sí estamos grabando. Ya. Ahora, ¿qué relaciones para la potencia? Es igual a el trabajo isométrico. ¿Qué trabajo cumple el aire? ¿Cuánto de trabajo realiza el aire? ¿Ya? Multiplicado por el caudal. Ya. Sí, el caudal volumétrico. Todo esto dividido entre un rendimiento de la instalación. Ya estamos hablando del rendimiento mecánico. ¿Cómo calculamos el trabajo que se realiza en el aire? Ya todo lo que estamos haciendo ahora es para un soplador específicamente. Ya, entonces, si ustedes quieren realizar el mismo cálculo en caso de que el dispositivo de movimiento de aire esté en el final, en este caso sería succión, si estaría en el final, todos estos cálculos cambiarían también. Ya todo es lo que estamos haciendo es para presión. Eso aclararles otra vez.
Ya. Entonces, el trabajo, esto estamos haciendo para presión. Ya. Es igual, vamos a poner primero 230 por la presión. Cuando estamos hablando de presión sub cero, estamos hablando de presión atmosférica. Por el logaritmo de la presión sobre la presión sub cero. Todo esto nos va a dar en kilonewtons. Kilonewtons metro o kilojoules sería, ¿no? Dividido todo esto entre metros cúbicos. Ya. Vamos a poner aquí los valores que tenemos. Este P sub 0 es un bar de presión atmosférica. Esto sería 1.582. Nuevamente la presión atmosférica aquí, y con eso ya tendríamos lo que es el cálculo de eso. ¿Ya? Vamos a copiar esto. Y así. Ya, ese valor no sale, 45.82. Ahora, el volumen o el caudal, existe una relación para el diseño del ventilador, que es el 1.1 del volumen o el caudal de nuestro de nuestro del aire, ¿ya? Que nos salió 0.39 metros cúbicos sobre segundo. Aumentando sería un poco más, 1.1, 0.30 ya, 309, es un poco menos. Y por último, el rendimiento. Ya igual existen rendimientos, depende si es cuando estamos hablando de compresores, cuando tenemos compresores lobulares y para compresores centrífugos. Y eso depende de qué compresor vamos a elegir nosotros. En este caso no se nos indica cuál vamos a utilizar en el sistema, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar lo que es el más conocido. Lo que conocemos más nosotros es los compresores centrífugos. Para eso tenemos un rendimiento 0.6. Ya, y con eso ya podríamos calcular la potencia de nuestro motor. Ahora las unidades. Ya. Ahora, ya haciendo el cálculo posterior nos sale que la potencia de nuestro motor que necesitaríamos son 25 o 26 kilovatios. Esos son motores ya grandes, si se dan cuenta. ¿Ya? Y comparando con los cálculos que hacíamos anteriormente para cintas o para rastras, y en tornillo no se diferencia mucho, más que todo en la parte de cintas y rastras. Esta longitud esta potencia es elevada. Y ahí si se dan cuenta, en cintas, por ejemplo, transportábamos lo que son 100 o más metros, ¿ya? Y no salía una potencia no tan elevada. Entonces, esto es una contra de lo que vemos en transporte neumático, como veíamos. ¿Y en qué afecta esta mayor potencia? En mayor amperaje. Mayor amperaje, y eso ya se ve en la factura de luz. Y entonces se consumiría mucho más energía. Ya, hasta esta parte sería la parte del cálculo.
Ya esto también les puede servir para hacer lo que es el cálculo de su proyecto. Sería el mismo procedimiento que hemos hecho. Si se dan cuenta, son pasos, todos los pasos están en el libro, pero cambiando las diferentes cosas que hay, ¿ya? Por lo que es a succión, toda succión tendría que ser. Ya, y se van a ir dando cuenta, también existe un poco más explicado aquí. Y por último, en el problema nos dice qué tipo de dosificador se instalaría. Ya, qué dosificador existiría en esta parte. Ya eso depende ya de criterio. Mm, Ya yo pondría por ejemplo, un tornillo sin fin para dosificar el material en esta parte. Y eso ya ingresaría ya daría movimiento al material para su ingreso directamente. ¿Hay alguna duda de todo lo que hemos visto? Ya. Mm, con eso concluiríamos la clase de hoy día. La clase 10 la voy a grabar. Va a ser un problema de tornillo sin fin, un problema más de tornillo sin fin. Ya he subido los videos que tenía de las clases, ya de lo que hemos hecho, creo que el examen. También está lo que hemos explicado un poco también de esto para su proyecto. Y eso, ya, y también los documentos que me faltaba para subir a Claro. ¿Tienen alguna duda más? Ya se va a acabar también el tiempo. Con la clase de hoy día nos estaríamos viendo entonces a la próxima semana.